Ritchie Valens, seudónimo de Richard Steven Valenzuela Reyes, fue un músico, cantante y guitarrista estadounidense, uno de los pioneros del rock and roll, y el primero cantando en español. Forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll, siendo sus mayores éxitos las canciones We Belong Together, Come On, Let's Go, Donna y La Bamba. El día martes 3 de febrero de 1959, conocido como el día que murió la música, Valens murió en un accidente de avión en Iowa, un siniestro que se cobró la vida de los también músicos Buddy Holly y The Big Vapor. Con tan solo 17 años, la vida y trayectoria de Valens quedaron truncadas. En 1987, se estrena La Bamba, película dirigida por Luis Valdez, en el que narra la vida de Ritchie Valens, desde su ascenso musical, hasta el día de su fatídica muerte. Con esta película, se volvió a retomar las canciones de Ritchie, interpretadas por el grupo Los Lobos. Primeros años. Ritchie Valens nació en Pacoima, un distrito del condado de Los Ángeles, el 13 de mayo de 1941. Sus padres fueron José Esteban Valenzuela y Concepción Reyes. Creció escuchando música tradicional mexicana, así como la guitarra flamenca, R&B y blues. Valens expresó interés en hacer su propia música a la edad de 5 años. Fue su padre quien lo alentó a aprender a tocar la guitarra y la trompeta, y posteriormente, se hizo autodidacta de la batería. Aunque Ritchie era zurdo, estaba tan ansioso por aprender a tocar la guitarra que dominó la versión diestra del instrumento. Para el tiempo en que asistió a la escuela secundaria de nombre Pacoima Junior High School, su dominio de la guitarra era tal que llevaba el instrumento musical a la escuela y le cantaba a sus amigos y compañeros de clase en las gradas. Cuando tenía 16 años, fue invitado a unirse como guitarrista a una banda local llamada The Silhouettes. Cuando el vocalista principal dejó el grupo, Ritchie asumió esa posición. El 19 de octubre de 1957 hizo su debut con ellos. Además de las presentaciones con The Silhouettes, tocaba como solista en fiestas y otras reuniones. Carrera artística. En mayo de 1958, fue descubierto por Bob King, propietario y presidente de la compañía Delphi Records, un pequeño sello discográfico de Hollywood. A ellos llegó el comentario de un nuevo talento proveniente del Valle de San Fernando, un joven de solo 16 años, que tocaba en un grupo, llamado The Silhouettes, y era llamado el Little Richard Regional, en alusión al famoso músico de rock de aquel nombre. Un sábado en la mañana, Bob King vio por primera vez la actuación de Ritchie, en un local de un cine de San Fernando. Impresionado, decidió invitarlo para oírlo en su casa de Silver Lake, en el área de Los Ángeles, donde tenía King un pequeño estudio de grabación en el sótano. El equipo de grabación constaba de un antiguo grabador portátil Ampex 6012 de 2 canales y un par de micrófonos Telefunken U87. Grabaron varias canciones, en las que Ritchie tocó y cantó, que luego regrabaron en los estudios Gold Star. Algunos de esos demos se pueden escuchar en el disco Ritchie Valens, de los Tapes. De ese día son 2 canciones, que luego mejoraron en Gold Star, donde se le agregaron otros instrumentos, una de ellas fue, Donna, y la otra el instrumental, Ritchie's Blues. Ritchie ejecutaba una parte de esa pieza utilizando un lápiz. Después de varias sesiones en su estudio privado, de escribir letras y arreglar canciones, Bob King consideró listo a Ritchie para grabar en estudio junto a una banda que lo acompañara. A sugerencia de King, Richard cambió su nombre por el de Ritchie, y Valens en lugar de Valenzuela, para mejor efecto ante el público de habla inglesa. La primera canción que grabó, una tarde de julio de 1958, fue, Come On, Let's Go, y, Framed. El siguiente disco, el último de su vida, el doble sencillo, Donna, y, La Bamba. Esta última fue el título de la película de 1987 basada en su vida, protagonizada por Luda Heyman Phillips como Valens, y Isaí Morales como su medio hermano Bob Morales Valenzuela. Muerte. A comienzos de 1959,
Ritchie participaba en la llamada Winter Dance Party, una gira de grandes estrellas del rock and roll por el centro de los Estados Unidos. A mediados de la gira, la calefacción del autobús en el que iban los artistas se estropeó, y la mala organización de la gira no pudo prever un imprevisto así y no contrató a nadie capaz de arreglarla. Para evitar una noche más de viaje en esas condiciones, Buddy Holly, otra de las estrellas de la gira, tuvo la idea de alquilar una avioneta para 4 personas después de su concierto en el Surf Ballroom de Clear Lake, Iowa, para llegar cuanto antes a un hotel a dormir y descansar cómodamente. Aparte de Buddy Holly, había lugar para otros 2 músicos más en el avión, entre ellos Ritchie Valens, que tenía miedo a volar en aviones. Irónicamente ganó su lugar aquella fría noche apostando a cara o cruz con otro artista de la gira, Tommy Allsup, y selló así su destino. La avioneta era una Beechcraft Bonanza para 4 pasajeros, pilotada por un joven inexperto, y partió aquel 3 de febrero de 1959 en la madrugada, en medio de una gran tormenta de nieve. Según se piensa, el piloto no tenía conocimientos suficientes y, desconcertado por la nieve que todo lo cubría, habría equivocado la lectura de los instrumentos, única manera de volar con visibilidad nula, entre nubes y campos absolutamente blancos. Fue así como, en lugar de subir, la avioneta en realidad bajó, y se estrelló a 8 kilómetros de despegar en un campo cercano al aeropuerto. No hubo supervivientes. Además de Ritchie, murieron aquel día Buddy Holly, de Big Vapor, y el piloto Roger Peterson, de 21 años. Años después sería llamado aquel accidente, el día que murió la música, según American Pie, la balada de Don McLean. La tragedia de la música estadounidense continuaría luego con la muerte del también pionero del rock and roll Eddie Cochran, en su primera gira a Inglaterra en 1960. Cochran había grabado la canción Three Stars, en homenaje a sus amigos y colegas Ritchie Valens, Buddy Holly y The Big Vapor, una canción con una estrofa dedicada a cada uno de ellos, comenzando por Ritchie Valens. Ritchie Valens fue enterrado en el San Fernando Mission Cemetery de Mission Hills, California. Reconocimientos. Ritchie Valens obtuvo de forma póstuma una estrella en el Hollywood Walk of Fame en 1990 y en 2001 fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame. Su labor pionera en la historia del rock and roll es recordada por el Rockabilly Hall of Fame. En 1987 se estrenó la película La Bamba, en la que se narraba su vida. El actor Lou Diamond Phillips fue el encargado de interpretar a Valens, mientras que el grupo Los Lobos se encargaba de la banda sonora. En 1988, Ken Paquette de Wisconsin, artista y admirador de la música de los años 50, erigió un monumento en el campo donde se estrelló el avión. El monumento, en acero, representa una guitarra de metal y 3 discos con los nombres de cada uno de los artistas que murieron en el accidente. Este monumento se encuentra en un sector privado, en el 315 Th Street y Gall Avenue, aproximadamente a 8 millas al norte de Clear Lake. También se realizó otro segundo monumento equivalente, en Riverside Ballroom en Green Bay, Wisconsin, y este fue inaugurado el 17 de julio de 2003.